se hagan otorrinos, se hagan cirujanos, peor médicos internistas, etcétera, siempre van a estar de una u otra forma en contacto con los trastornos de somatización. Y si no saben identificarlos adecuadamente, van a ser los médicos que cronifiquen estos problemas, examen sobre examen sobre examen, y cuando ya no encuentran nada y el paciente ha pasado años sin un diagnóstico adecuado, recién comienzan o a enviarle donde el psiquiatra o a pensar en un trastorno de somatización. Entonces, deben ser los médicos, y si se especializan en alguna área, los que pueden tener en su mente la posibilidad de estos temas de somatización y facticios. Ok. Vamos a iniciar asimismo con algunas preguntas, por favor. Adriana Pozo. Buenos días, doctor. Adriana, buenos días. A ver, Adriana, quiero que me comentes qué es el trastorno conversivo, por favor. El trastorno conversivo. A ver. Ok. No, A dado que ver, ya. estamos en El línea. trastorno de conversión generalmente es por la presencia de síntomas o déficit sin intención que afecta la función motora voluntaria o sensorial, y que no pueden ser explicados por completo por medio de un trastorno neurológico o orgánico o de otro tipo. Entonces, Adriana, cuando una persona lee el concepto, es más simple decirlo. Otra cosa es cuando uno explica con sus palabras. La forma como tú estás expresando el concepto es una lectura de lo que es el trastorno conversivo, más no de lo que tú conoces, de lo que significa el trastorno conversivo. ¿Ok? Cada palabra, cada artículo que utilizas es el concepto cuando uno lee. Entonces eso no es adecuado. Te voy a hacer otra pregunta y me respondes lo que tú sabes o simplemente me dices no sé y se acabó. Ok. Algo así mismo simple. Dime qué son los trastornos facticios. ¿me puedes repetir, por favor? Trastornos facticios. Ya. Estos generalmente son inducidos de la persona como para hacerse el enfermo. Generalmente son síntomas que están fingiendo. Están fingiendo, por ejemplo, es como que exageran un síntoma. Ya puede ser tal vez por algún interés en ganar alguna, por ejemplo, en las personas que demandan a los médicos, tal vez para ganar alguna ganancia económica, o tal vez para evitar responsabilidades. O sea, eso Ok. es cuando se hacen los enfermos. Ok. ¿Qué es el trastorno dismórfico corporal? Este es, por ejemplo, cuando estamos preocupados porque estamos imaginando algo. Es algo imaginativo que estamos exagerando en el cuerpo. Por ejemplo, nosotros imaginamos que tenemos un tumor, cuando en realidad solo nos duele la barriga y decimos, ay, no tenemos, tal vez tengo un tumor. Entonces eso es, que estamos imaginando algo exageradamente Ok. en el aspecto físico. Ok, Adriana. Todavía necesito que por favor leas más. Te voy a seguir preguntando en todas las clases porque todavía tus respuestas no son suficientes en estos conceptos, ¿ok? Ya, Y en la anterior vez que te pregunté también no tuviste una buena respuesta, entonces necesito que cada clase leas más, por favor. ya. Vamos con Sandy Puyatasig. Presente, Doc.
Ok, Sandy. Por favor, coméntame algo sobre el tema del trastorno de... ¿Cuál fue el que le pregunté? El conversivo. ¿Qué es el trastorno conversivo, Sandy? O sea, en sí el trastorno conversivo es no, digámoslo así, es más algo que afecta de manera motora, porque decía que, por ejemplo, sentía como, um, digamos, emociones o cosas por el estilo, pero hacían que la persona más bien termine más bien teniendo efectos motores, como por ejemplo decía, hablaba de, podía tener también parálisis o ceguera, entonces más afectaba al aspecto motor. Ahora, cuando se supone que le hacían estudios, en cambio ahí no encontraban nada. Entonces, eso era la cuestión, es que no le podíamos ni descartar como trastorno de somatización o otro tipo de porque sí tenía, digamos, sí padecía de algo, pero no se encontraba el motivo, digámoslo así. A ver, ¿y qué es el trastorno de somatización? A ver, el trastorno de somatización es, por ejemplo, o sea, decía que tenía, o sea, ¿cómo explicar? A ver, tenía, o sea, hacía lo posible para, o sea, a ver, ya. Era como si necesitara tenía, digamos, pensaba que tenía una enfermedad y tenía esa necesidad o tenía en el pensamiento algo de que tenía que ir al doctor. Entonces, esa, digamos, que siente tener una enfermedad y necesita ir de manera rápida, digamos, al doctor o a buscar servicios médicos. Algo así le entendí yo. ¿Qué es la hipocondría? Ya, Entonces, en el aspecto de hipocondría, o sea, decía, esto digamos, era diferente a los demás, porque en este caso el paciente sí podía tener un síntoma, solo que este lo exageraba, porque, por ejemplo, a ver, ¿cómo explicarlo? Tenía yo que sé, fiebre o algo así, entonces él exageraba como que ya se va, como que se va a morir o tiene una enfermedad terminal, o sea, y buscaba de manera igual rápido, igual el servicio médico y eso. ok. Sandy, igualmente los conceptos no están claros, ¿sí? Tienes que seguir estudiando más. Al igual que pregunté a Adriana, todavía hay dificultad de conceptualizar adecuadamente lo que te estoy preguntando. Necesito que estudies las próximas clases porque les voy a preguntar a ustedes dos con frecuencia. Por el momento, veamos más personas. Sharon Chiriquinga. Sí, doctor, sí me puede escuchar. Sí. Ok, Claro. Sharon, dime qué es el trastorno dismórfico corporal. A ver, cuando primero lo que tenemos que saber del trastorno dismórfico corporal es como una preocupación excesiva y como lo dice ahí mismo, el del aspecto físico de la misma persona. O sea, comúnmente cuando una persona presenta, por ejemplo, una anomalía física, en este caso podría ser leve, hay una preocupación más excesiva todavía, o sea, hacerle este problema mucho más grande. En este se encuentra el paciente intranquilo, preocupado, igual que percibe lo que es las características físicas, o sea, más se centra en lo que es su físico, al igual que presenta el malestar clínico significativo el mismo. Y esto se correlaciona, como todos los que son los trastornos, con un deterioro tanto social, laboral, en toda su vida personal, al igual que las personas que le rodean. Ok. Ok, Sharon. Bueno, ya vamos a comenzar a entender un poco más estos puntos. A ver, em, John Calderón, Sí, doctor. eh, John, ¿tú sabes diferenciar lo que es un trastorno facticio y un trastorno por simulación? A ver, en sí el facticio, sí estaba de acuerdo con lo que dijo Adriana, que era el rol de hacerse el enfermo como tal, para que de manera, era de una conducta voluntaria. Ambas son conductas voluntarias, pero el facticio al menos yo entendí que era para hacerse el rol del enfermo, mientras que la simulación en sí es, digamos, es decir, hay una sospecha, digamos, en el que el paciente dice presentar algunos síntomas, pero con el objetivo de conseguir algún provecho, un beneficio, digamos, de eso.
pero no netamente hacerse el enfermo, me hago entender más o menos. No sé, eso Eh, es lo que puedo entender. el facticio, por lo tanto, tú comentas que no es para tener una ganancia secundaria. O sea, es para beneficiarse, haciéndose pasar como enfermo, Por pero ejemplo, eh, que fue Adriana quien dijo que, o no recuerdo cuál, quien dijo que era, por ejemplo, que tienen un juicio y tienen que demostrar ser enfermos para ganar ese juicio. ¿Eso sería un trastorno facticio? ah, según yo, o sea, para ganar un juicio, no le entendería de esa forma. Yo, ¿Qué sería ahí? yo según de lo que entiendo sería simulación, porque, o sea, ¿Ok? ¿Y me darías un ejemplo de facticio entonces? mm, a ver, podría ser, ¿Cómo se llamaban antes los... ¿te acuerdas? ¿Alguien sabe cómo se llamaban antes los trastornos facticios? A ver, se denominaban como un síndrome. A ver, ahí alzó alguien la mano, déjame ver. sí, síndrome de Munchausen. Muy bien, John, así es, síndrome de Munchausen. Ok, estás bastante cerca, John. Estás mejor. Subiste la última calificación que tenías algo baja. Está bien, tu Ok. concepto. Bastante cercano. Em, ok, vamos con Sofía Riera. Sofía de Los Ángeles Riera. ¿Estás por ahí? Sí, no, mi internet está un poco fallando, entonces se está entrecortando un poco, así que discúlpeme si no lo escucho. Bueno, sí, puedes mantener tu cámara apagada si tienes un poco de problemas en el internet, pero sí te escucho. Ok, a ver, Sofía. Em, hay personas que pueden llegar, antes se denominaba la ceguera histérica, por ejemplo, pero simplemente vienen ciegos a emergencia después de haber tenido un conflicto o un estresor. ¿Qué posibles diagnósticos tú podrías tener con un tema como tal? Sofía. O sea, con la ceguera histérica, a eso no lo escuché bien. Sí, cuando una persona, Ceguera histérica. sí, como un tipo de ceguera histérica, ¿qué sería eso? ¿Dentro de qué diagnósticos estaría? Por ejemplo, en el trastorno conversivo. Ok. Em, vamos a suponer ahora que una persona después después de la muerte de un familiar comienza a convulsionar, ¿sí? ¿Dentro de qué grupo de diagnósticos psiquiátricos podría ingresar? Sofía. Podría ingresar, por ejemplo, por los trastornos somatomorfos en general y también porque presentaría un síntoma pseudoneurológico. Ok. Em, dime, ¿a qué se refiere con la fuga disociativa? ¿Qué es la fuga disociativa? Sofía Riera. Sí, Doc, perdón, se me entrecorta mucho. ¿Qué es la fuga disociativa? Em, es un trastorno de identidad disociativa porque
Sofía, Se fue el internet, Doc, disculpe. ¿cuál es el problema que tienes a nivel técnico? Coméntame. No sé, Doc, es que el internet me dice insuficiente calidad de red y se me entrecorta y no veo nada. Pero Sofi, ya estamos en ni sé cuántos meses del inicio de clases y eso significaría que has captado muy poco de la información de todos los docentes y de todas las enseñanzas, ¿o qué? Es que justo ayer vine a Manabí, a mi casa de acá, y el internet como que está falloso. Ok, tú estabas viviendo antes en otro lugar y recién te fuiste a Manabí, ¿eso es lo que entiendo? Cierra la puertita, por favor, que no escucho. Sofía, entiendo que recién fuiste a Manabí, confírmame. Sí, Doc, estaba en Quito. Ok, ¿y estás solo por este feriado o ya te vas a quedar más tiempo ahí? Me voy a quedar más tiempo, pero mis papás dijeron que iban a arreglar el internet. Bueno. Ok, Sofía, te voy a poner como una nota para preguntarte después. Dame solo un segundito. A ver, luego. Ok, listo, muchachos. Ok, Sofía, entonces tengo pendiente contigo más preguntas. Por favor, necesito que las personas, aparte que ya les he dicho que les voy a preguntar, las siguientes personas voy a seguir preguntando en las siguientes clases de una forma un poco más intensa. Juan José Torres, Sharon Chiliquinga, Adriana Pozo, Sandy Puyatasig, Francisco Ramírez, Gabriela Villegas, Jessica Shunio, Angie Basurto, Dayana Casco, Ana Castro, Stephanie Coello. Ok, por favor, atentos a esas personas que les de seguir preguntando. Bueno, muchachos, les voy a dar algunos ejemplos y luego ustedes me comentan qué creen que puedan ser estas enfermedades. Una es relativamente simple. Y son ejemplos reales. Creo que tal vez incluso ya les comenté en alguna clase, si no es a ustedes. Bueno, yo cuando estuve asimismo en mi rural de Pelileo, en algún momento, más o menos sería 4 o 5 de la tarde, me llamaron de la residencia la enfermera diciendo que acuda porque hay un cuadro hay una mujer convulsionando. Entonces, claro, yo cuando me estaba dirigiendo hacia el cuarto de emergencia, estaba tratándome de acordar epaminización, dosis, etcétera, y cómo voy a actuar en un estatus epiléptico, etcétera, y qué voy a hacer, etcétera. Ok, cuando llego, realmente las convulsiones tónico-clónicas generalizadas no parecían realmente tónico-clónico generalizadas, eh, sino más bien como movimientos algo como pseudo voluntarios, etcétera, algo extraño. Sin embargo, dije, ok, chequemos qué sucede. Le pregunté al familiar qué fue lo que pasó y habían venido de un velorio. A los pocos minutos llegó otra persona del mismo velorio, convulsionando de la misma forma, y en menos de una hora tenía alrededor de unos 8 pacientes, 9 pacientes en un lugar donde obviamente es muy pequeño, bueno, bastante relativamente pequeño, todos con sus convulsiones. ¿Ok? Muy parecidos la una de la otra. Familiares llorando, todos vestidos de negro porque venían de un velorio, ¿ok? Y al parecer comenzó cuando una de ellas se acercó al fallecido, al muerto, y
y lo vio y se impactó y comenzó a pasar todo esto. ¿Ok? Y a no ser que todos hayan sido de la liga convulsiva de Pelileo o de epilepsia de Pelileo, era muy improbable que eso realmente sea un cuadro epiléptico. Ok, con esto, ¿quién quiere comentarme un poco sobre lo que son esto es un tipo de trastorno conversivo, obviamente. Quiero que me comenten un poco lo que son los trastornos. Ana Castro, ¿me vas a ayudar con esto? Vamos a ver, dame un segundito, Castro. Ana, ok, aquí te tengo. Listo. Ok, Ana, cuéntame un poco sobre lo que son los trastornos conversivos, qué hubieses hecho en este caso, cómo hubieses manejado las cosas, etcétera. Listo, Doc. Bueno, sí se me escucha. Doc, ¿sí se me escucha? Hola, perdón, ¿se me escucha? O sea, Anita, yo sí te escucho. Creo que el doc se le cortó. Ok. Es el doc. Me confirma Andrés Navarro, si está escuchando. Navarrete. Sí, doctor, sí le escucho ahora. Ok, no hay problemas con mi computadora ni con mi sonido. Doc, sí se le cortó un ratito. Sí, sí, lo escuché un ratito, ok. Bueno, a quien pregunté fue a Ana Castro. Tú alzaste la mano, ¿no es cierto? Sí, Doc, yo le estaba respondiendo, pero parece que se le fue un ratito el internet. Ok, continúa. ¿Qué haces en estos casos? ¿Qué tienen estos pacientes? ¿Cómo actúas? Quiero saber un poco todo lo que sepas de estos diagnósticos relacionado con este caso. Ya, primero, como usted mencionó, doctor, eh, lo que estaba padeciendo la primera paciente que llegó podía ser tanto un trastorno conversivo o podía estar sufriendo de verdad o sea, antes de verle a la paciente, alguna enfermedad orgánica o podía ser alguna hipocondría. Inclusive podía ser también esos trastornos facticios o de simulación. Entonces, para eso, lo primero era realizarle a la paciente un examen físico para poder apreciar la respuesta neurológica de la paciente en cuanto a sus reflejos. Decía que había una maniobra que se le realizaba como una actividad en la que se le alzaba el brazo a la paciente por encima de la cabeza y se soltaba para poder observar si es que de verdad ha perdido toda la Ana, tonicidad de su cuerpo. recuerda que la paciente está en convulsión. Enfoquémonos al caso. ¿Cómo le vas a alzar la mano si está así? O sea, la paciente ya llegó en convulsión o Todos llegan tuvo convulsión. convulsionando. Todos Ya, llegan convulsionando. como, se supone que es un trastorno que se relaciona mucho con lo que son las funciones motoras o sensoriales. eh, Ya lo relacionamos con lo que es este trastorno de conversión. Eh, todo lo que yo sé con respecto a este trastorno de conversión es que este puede ser de forma autolimitada y no va a presentar todas las características de un trastorno neurológico como tal. O sea, no se le va a poder explicar de manera adecuada realizándole los exámenes específicos para, en este caso sería una, una convulsión. Como usted ya mencionó, este síntoma va a ser producido por, o sea, ideas del individuo, el sujeto, o sea, son el estado de estrés al que se expuso el que puede generar esta manifestación. Son síntomas sensoriales que manifiesta el doctor, el paciente, y se van a clasificar en su gravedad dependiendo de qué tan, de algunas
por ejemplo, perdón, si es que el paciente presenta crisis convulsivas, se le puede ver que va a tener un diagnóstico bastante poco favorable. En cambio, si presentara otras alteraciones, como sensaciones táctiles o dolorosas, podría ser en cambio con un mejor pronóstico. Leí también que el trastorno por conversión Te voy a puede enfocar generar un poco una... más tus respuestas, porque estamos muy aleatorios en la forma como estás respondiendo. Sí, por supuesto. Ok, quiero que me digas ejemplos de trastornos conversivos. ¿Cómo se podría presentar en consulta, en emergencia, un paciente para pensar que tiene un trastorno conversivo? Ya. Decía que los principales síntomas que va a presentar un paciente con trastorno conversivo van a ser unos denominados pseudoneurológicos. Entonces puede presentar bastante alteración en el sistema nervioso motor, como ya se mencionó, esta no va a ser totalmente descrito por los exámenes normales que se harían en este tipo Por de favor, síntomas orgánicos. necesito que te Por enfoques ejemplo, a la pregunta. perdería la coordinación, podría presentarse con parálisis, en algunos casos inclusive con debilidad muscular, en el que ahí sí se podría realizar ese primer ejemplo que le mencioné, o inclusive con pérdida de la voz por debilidad de los músculos bucales, y ahí asociado también tendría dificultades para tragar. Como estos síntomas por pseudoneurológicos también son idealizados, pueden relacionarse como algún tipo de alucinaciones táctiles, a diferencia de los otros trastornos que ya hemos visto en las clases anteriores, como la esquizofrenia, que son mucho más visuales o auditivas. En este caso van a ser táctiles, Ok, principalmente. una pregunta. Un paciente que viene con pérdida de la audición completa a emergencias, ¿podría considerarse dentro de las hipótesis diagnósticas un trastorno conversivo? Según yo entiendo, sí, doctor. Igual una ceguera. Sería un trastorno con buen pronóstico porque son de tipo sensorial, o sea, se hacen relación a los sentidos del paciente. Entonces, sí podría ser ceguera, Sí, sordera, inclusive. igual una ceguera podría ser igual. Sí, según yo lo que entendí, doctor, esos serían relacionados a la parte sensorial. ¿Sabes qué hubieses hecho en estos casos de las personas con convulsiones? ¿Cuál hubiese sido tu forma de actuar si hubieses estado en la rural, si hubieses estado en mi caso? Ya no tengo muy claro el concepto de una convulsión en sí, pero lo que podría haber tratado de hacer es mostrarle al paciente que estoy haciendo todo lo posible y todo lo que tiene que ver con tratar de calmar su crisis, aunque no sea con medicamentos, específicamente podría ser algún tipo de placebo o algo, eh, o algún también, si es que presenta, no sé, contracción muscular, algún relajante muscular porque sí se sabe que los pacientes sí van a tener manifestaciones eh, motoras, no van a ser tan graves como la real, pero sí van a presentar. Entonces, alguno de esos podría ser lo que yo haría, porque no es una crisis que afecte Ok, el... ok. A ver, vamos entonces a conversar un poco sobre los trastornos conversivos. Ahí todavía te faltan algunos conceptos, Ana, sobre lo que significan estas enfermedades. Ok, primero una ceguera conversiva puede ser muy grave, ¿sí? Y si no se la trata adecuadamente puede permanecer por tiempos prolongados. Entonces, más bien un cuadro convulsivo es más simple que una ceguera disociativa, perdón, una ceguera conversiva o una parálisis conversiva también puede ser un poco más peligrosa. Tenemos que entender que los episodios conversivos pueden ser únicos, agudos, o pueden ser ya un tema repetitivo, crónico, un poco más crónico en cada caso. Los temas agudos, un episodio único agudo, muy buen pronóstico,
Casi no hay que hacer práctica, se haga o no se haga algo, por lo general se recuperan y nada más. ¿Okay? En este caso, si nosotros teníamos claro el concepto de un episodio conversivo único, secundario a un estresor, eso ya tenemos el nexo directo, tenemos varias personas que están convulsionando. Entonces, si tendríamos uno solo, obviamente tendremos que descartar todo un proceso de convulsión real, a pesar de que no parezca en la práctica. Si tú ya has visto muchos tipos de convulsiones y ya sabes neurología y sabes diagnosticar y tienes que saber cuando un paciente está dormido, es decir, no dormido, sino con un nivel de conciencia disminuido y cuando no está disminuido su nivel de conciencia, etcétera. Tú ya vas a poder diferenciar eso en el examen físico y obviamente para eso tienes que saber neurología, ¿ok? Y tienes que saber examen físico adecuado, tienes que conocer todo lo que es vía espinotalámica, motora, todo lo que es vías sensitivas, tienes que saber el examen físico de todos los pares craneales, tienes que diferenciar qué reflejos están a nivel ocular cuando una persona convulsiona, reflejos corneales, reflejos palpebrales, reflejos en general, para que digas, ok, esta persona en realidad no está convulsionando. No solo porque le ves medio raro convulsionando, vas a considerar que eso es una pseudo convulsión o no, sino tienes que primero conocer todo eso, ¿sí? Entonces, jamás puedo yo irme a un diagnóstico de conversivo por el simple hecho de que una persona viene después de un estresor o porque se peleó con su novia o porque pasó tal cosa. Igualmente, una persona con epilepsia que no está siendo tratada adecuadamente, sus episodios convulsivos pueden ser desencadenados por periodos de estrés. ¿Ok? Entonces, no podemos ligar solo el hecho de que una persona haya estado bajo un proceso de estrés y que viene, entre comillas, convulsionando con un conversivo. ¿Ok? Eso es erróneo. Tenemos que identificar bien, saber el examen neurológico adecuadamente, reflejos motores, reflejos sensitivos, reflejos en diferentes áreas para nosotros finalmente decir, ok, es un trastorno, es un episodio conversivo. Si llegaríamos ya, no es una clase de neurología, pero sin embargo, si ya llegamos a diferenciar eso y sabemos que esto es un episodio conversivo, ahí identificamos claramente si es un episodio conversivo único por primera vez o ya es algo crónico. El hecho de que sea crónico nos ayuda al diagnóstico, pero en cambio nos empeora el pronóstico, ¿okay? Porque mientras más veces es repetitivo el episodio conversivo, es más difícil su tratamiento y tienden a repetir a un futuro. Eso es lo que tenemos que prevenir cuando viene el primer episodio conversivo. ¿Sí? Si se lo trata bien el primer episodio conversivo, si se le explica bien al paciente lo que significa, a la familia, etcétera, entonces vamos a prevenir que eso vaya a ser un problema crónico a futuro. En la mayoría de estos pacientes era una de las primeras veces que se presentaban estos episodios. Si ya sabía yo que era algo con buen pronóstico, lo peor que podíamos hacer es desesperarnos y decir y actuar como si hubiesen sido todos una epilepsia, ¿sí? Si yo hubiese pensado que todos son epilepsia y están en estatus epiléptico, todos, ahí realmente yo me tenía que preocupar muchísimo. Y ve todo mundo, monitorización a todo mundo, chequear signos vitales, o sea, un montón de cosas hubiese tenido que hacer si realmente tenía bajo mi cargo 10 convulsiones, 10 personas con epilepsia. ¿Okay? Pero sabía que no lo es, entonces lo único que se hacía es, familia se me va a un lado, no quiero gritos, no quiero lloros, no quiero esto, porque eso exacerba su sintomatología conversiva. ¿Ok? Entonces imaginémonos primero ese ambiente. Entonces, ok, todos los pacientes ingresan, a pesar de que no tenía espacio en emergencia, sino tuve que meterles a hospitalización temporalmente, para separarles del estímulo estresor que estaban viviendo ese momento. Convulsionando, no convulsionando, unos moviéndose más, otros menos, les dice que les acuesten en diferentes camas, ¿ok? Y ese momento lo único que se utiliza es un tranquilizante, ¿sí? Una benzodiazepina, ¿ok? Una benzodiazepina, ya sea intravenosa, ya sea alprazolam, clonazepam. Incluso si ya no tenemos eso, obviamente podemos darle un placebo, como alguno de ustedes dijo.
¿sí? Pero en los episodios conversivos únicos, lo único que se necesita en esa fase es un tranquilizante, ¿ok? Como les repito, una benzodiazepina puede ser intravenosa como el diazepam. El diazepam, por si acaso, no es intramuscular. Hay algunas personas que he visto que colocan intramuscular, no sirve. Ok, entonces recuerdo que en ese tiempo, por suerte, no había mucho control sobre psicotrópicos y benzodiazepinas, entonces más bien me sirvió para poder cargarme de benzodiazepinas intravenosas y les mandé a comprar a toda la familia. José Zambrano, creo que alzaste la mano. Sí, Doc. Una pregunta. Después de un episodio así como el que nos explicó de un trastorno conversivo, después las personas no podrían quedar preocupadas y pensando que sí tienen eso y tener un trastorno de hipocondría. Perdón. A pesar que están algo ligados los trastornos conversivos con la hipocondría, no, más bien es lo contrario. Cuando una persona no sabe lo que le pasa y llegó así a emergencias y no hay un médico que le diga, mira, tú tuviste algo que se denomina un episodio conversivo, no es grave, no tienes un daño cerebral y se le explique de esa forma, si no tiene eso, ahí más bien puede pasar a otras enfermedades, ¿sí? O puede hacerse un conversivo crónico, o puede hacerse una persona hipocondríaca, o puede empeorar su problema de personalidad, porque mucho se relaciona con problemas limítrofes y problemas histriónicos en la personalidad cuando se presentan estos trastornos conversivos. Entonces, más bien es lo contrario. El médico que explica, diagnostica adecuadamente eso y se da el tiempo para hablar con la familia y con el paciente, va a prevenir muchos problemas a futuro. ¿Ok? Entonces, eso en respuesta a tu pregunta. Entonces, seguíamos en este caso, se les puso alguna benzodiazepina intravenosa, durmieron como por 1 hora y después les reuní a la mayoría de pacientes porque no me iba a poner a hablar con todos uno por uno, porque a la final todos estaban en el mismo proceso. Se les explicó lo que era, a un representante de cada uno de ellos se les reunió en algún lugar a todos y se les habló sobre lo que sucedió y que no es peligroso y que ni siquiera necesitamos hacer un electroencefalograma como debería ser el protocolo de evaluación en un primer episodio conversivo. Pero teníamos demasiado claro, no pueden estar convulsionando 10 personas al mismo tiempo. Eso es algo obvio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa el trastorno conversivo. Recuerden que pueden ser sensitivo, motor, mixto, órganos de los sentidos a pesar de que está dentro de lo sensitivo, pero se puede subclasificar como ceguera psicológica, pérdida de la audición, pérdida del gusto, dificultades en la deglución, etcétera, que se refiere a algo a pares craneales. Nunca podemos diagnosticar, obviamente, trastornos conversivos inicialmente, a lo menos cuando vemos en los casos cuando es un solo paciente, sin antes haber descartado todas las enfermedades neurológicas conocidas, ¿sí? Entonces se necesita mucha experticia a veces en estos temas, temas neurológicos que frecuentemente se pueden confundir con problemas conversivos. Van las enfermedades graves como la miastenia gravis, la miastenia gravis, todo lo que es cortes autoinmunológicos de médula, ¿ok? Que vienen y van, como la esclerosis lateral amiotrófica. Hay algunos tipos de enfermedades neurológicas relativamente graves que son fluctuantes. Viene un momento una parálisis, luego se va, trastornos sensitivos en un momento, luego se van, clásico de los trastornos medulares autoinmunes y de otras enfermedades degenerativas neurológicas pueden confundirse con trastornos conversivos. Entonces, por favor, tenemos que tener cuidado y hay estudios que demuestran que diagnósticos de conversivos en un 10 a 20% finalmente terminan siendo realmente un trastorno neurológico. ¿Ok? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en todo eso. En algunos estudios se identificó hasta 50%, pero no son correctos eso. ¿Qué más les puedo decir sobre el trastorno conversivo? Creo que eso es todo sobre este tema. Las personas no se están haciendo, no están provocándose el síntoma ellos mismos. Eso tenemos que tener claro en los trastornos conversivos. Es involuntario
la presencia de estos síntomas. Entre comillas, a pesar que se vea como que realmente se hacen los que convulsionan, no es una situación en que ellos dicen voy a actuar así este momento. ¿Ok? Entonces no es completo, no vamos a ir a lo involuntario ni a lo voluntario, pero no es algo provocado con voluntad. ¿Ok? Como sí sucede con los facticios y con la simulación. Esos dos, la simulación y el facticio, eso sí es completamente voluntario. ¿Ok? Ambos. Vamos con los facticios. Los facticios, una enfermedad muy difícil a veces de diagnosticar. ¿Ok? Peor aún si el médico no tiene en su cabeza la posibilidad de un tema facticio. ¿Ok? ¿Cuándo voy a sospechar de enfermedades facticias? ¿Ok? En cualquiera de sus especialidades. Ustedes pueden ponerse en cualquier especialidad y puede existir trastornos facticios. Muchos de estos problemas a veces han salido en noticias y son temas especiales a nivel mundial de cómo se han dado. Por ejemplo, había una enfermera en terapia intensiva que les ponía a sus pacientes líquido con heces en las vías intravenosas. ¿Sí? Creo que fue en España esto lo que sucedió. Y claro, les ponía a varios, a uno, a dos, a tres pacientes. Y claro, provocaba una sepsis en cada uno de ellos. Algunos morían con shock séptico, iban con todo el proceso de lo que significa esto. Y realmente la única razón por qué llegaron a descubrirla era porque por alguna razón en esa terapia intensiva el número de sepsis era completamente ilógico en relación a las sepsis encontradas en los demás países en España. Entonces, al ver que estadísticamente un médico X estadístico dijo, aquí hay que investigar, algo está mal. ¿Ok? Entonces, solo a nivel estadístico se llegaron a dar cuenta que no era posible esto y pusieron cámaras y esta persona terminó en la cárcel. ¿Ok? ¿Cuál era el diagnóstico en específico, Stephanie Coello, de esta paciente, de esta enfermera? ¿O qué pasaba con ella? Stephanie Coello. Tal vez era uno de esos desórdenes facticios, o sea, no provocaba intencionalmente su enfermedad, sino intencionalmente la enfermedad de los otros pacientes. ¿Cuáles son los dos tipos de trastornos facticios, Stephanie? ¿Los conoces? No, doctor, sinceramente no. Dime el concepto de trastorno facticio, por favor. El trastorno facticio era cuando una persona produce intencionalmente un síntoma o un signo de una enfermedad para hacer el rol de un paciente que se encuentra enfermo o así, lo que yo entendí. ¿Tienes alguna idea cuál es el objetivo de provocar estos síntomas? Tal vez para hacerse el enfermo y acudir a una atención primaria. Quizás no, para presentar una excusa para... Y en este caso, ¿qué tendría que ver un trastorno facticio? ¿No sería alguna cosa extra de esta enfermera? Porque ella está provocando enfermedad en otras personas. Sí, es que no sé, también pensaría que que ella tiene algún otro trastorno psicológico como una demencia o algo así. Ok, por favor, me dan un minutito.
Ok, gracias. Seguimos con las cámaras todos prendidos, por favor. Ok, Stephanie, la respuesta no está suficientemente explicada, no son así los trastornos facticios. Por favor, los dos tipos de trastornos facticios que existen, está relacionado uno cuando los síntomas se los inflige sobre uno mismo, y el otro que se llama trastorno facticio por poderes o infligido en una segunda persona, quien está a cargo, de quien uno está a cargo. Puede ser una madre que está a cargo de su hijo, puede ser de un auxiliar de enfermería o de un cuidador que está a cargo de un anciano, puede ser de una enfermera, de un médico que está a cargo de pacientes, etcétera. Cuando existe esa tendencia a estar a cargo de alguien. A eso se denomina un trastorno facticio por poderes, antes llamado el Munchausen por poderes. ¿Ok? Y esos son los dos tipos de trastornos facticios. El objetivo de los trastornos facticios es el simple hecho de buscar atención médica. ¿Ok? No tiene una intencionalidad de maltrato, de querer hacer daño, de querer provocar enfermedad en las otras personas. ¿Ok? Porque, ¿quién me dice si yo tengo esta misma enfermera, ¿ok? Y yo le hago una pregunta a esta enfermera. Le digo, ¿por qué hiciste eso? ¿Ok? Le pregunto simplemente, has estado ya 8 años haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? En el un caso me responde, no estoy segura, simplemente no estoy segura, tenía la sensación de que era como se veía más alegre el hecho de poder tener muchos médicos que estén ahí con los pacientes, como que estaban más atendidos. ¿Sí? Y la otra respuesta de esta paciente de esta enfermera es, no sé, me gusta verle sufrir, me gusta ver cómo muere la gente. Esas eran las dos respuestas diferentes en esta misma enfermera del por qué. Quiero que alguien me diga cuáles serían los diagnósticos en el un lado y cuál es el diagnóstico en el otro. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Se anima a entender cuáles serían los... Anthony? Sí, por el un lado, más bien estaría explicado por lo que son los trastornos facticios y directamente sería uno por poderes, ya que está infligiendo daño a una persona no con la intencionalidad de verle sufrir o de causarle la muerte, como en el caso de los pacientes, sino más bien de que sean mejor atendidos o tengan una concentración mayor de médicos a su alrededor. Y por otro lado, podríamos estar hablando de una personalidad sádica, por ejemplo, en la que la persona tiene la intención de hacer daño y eso le causa cierta satisfacción o puede provocarlo con la finalidad de provocar daño finalmente a la persona. ¿Cuál es tu apellido? Olmedo, Doc. Olmedo. Ok, ustedes, la mayoría entiendo que ya cursó un semestre de psicopatología o algo así, ¿no es cierto? Y también ya vieron los trastornos de personalidad. ¿Tú ya viste, Anthony? Sí, pero muy ligeramente, Doc. La verdad no se trataban los temas de la manera más correcta en la clase. Ok. Anthony, no existe el trastorno de personalidad sádico. ¿Cuál tal vez crees que es lo que quieres decir? Como tal, no recuerdo, Doc, pero por ejemplo le ponían como que
un trastorno, podría ser un trastorno antisocial o una personalidad limítrofe en la que la persona se ve eh, como inclinada a realizar este tipo de acciones para satisfacer sus necesidades. Ok, Anthony, tu respuesta es correcta, pero en algún momento sí creo que vamos a topar trastornos de personalidad con todos ustedes. Pero no existe sádico, ¿no? No es el trastorno sádico ni tampoco limítrofe. Lo que sí dijiste bien es el trastorno disocial. Es el psicópata, trastorno disocial, trastorno psicopático o el psicópata, que son las personas que disfrutan el daño provocado a otros seres humanos. ¿Ok? Esa es la personalidad psicopática. Entonces, en esta persona, si hubiese dicho, no, a mí me gusta verles morir, me gusta verles sufrir, me gusta que, etcétera, etcétera, entonces esta sería una enfermera psicópata con un trastorno de personalidad psicopático. Pero finalmente fue un caso de trastorno facticio. ¿Sí? Recuerden la diferencia entre el criminal, tú mismo, Anthony, tú puedes diferenciar, Cristina Velázquez, tú puedes diferenciar entre el criminal que, vamos a suponer que, ¿cómo le diagnostica a un criminal que es psicópata? Vamos a suponer que ambos mataron a su hermano. ¿Cuál es psicópata y cuál no? ¿Cómo diferencio, Anthony? Podría ser por la presencia de la culpabilidad. Perfecto, no necesito más, porque si no luego vayas a decir algo más y ya te equivocas. Es eso, la culpabilidad, el sentimiento de arrepentimiento ante el acto que se realiza, eso demuestra mucho el tema de culpabilidad. Obviamente tenemos que tener cierto grado de análisis, ¿no? Es decir, si alguien le mata al violador de su hijo o hija y no se arrepiente, no significa que esa persona no sea psicópata, ¿ok? Ahí tenemos por lo menos un nexo. Y al mismo tiempo tenemos que ver con la satisfacción, porque el psicópata muchas veces no solo que no siente culpa, sino siente satisfacción del daño provocado, ¿ok? Bueno, entonces en este caso tenemos un trastorno facticio por poderes. Los trastornos de facticio por poderes es un diagnóstico diferencial importante en maltrato infantil, ¿sí? Niños que vienen con traumas, fracturas, etcétera, de forma repetitiva a urgencias. Tenemos que saber si la madre está provocando un maltrato infantil y si ese maltrato infantil es secundario a un trastorno facticio por poderes o no. ¿Ok? Entonces, por favor, atentos. Simulación. La simulación no es una enfermedad, no está clasificada como un trastorno dentro del CIE-10. Sin embargo, es indispensable como diagnóstico diferencial, no solo en psiquiatría, sino en todas las especialidades. ¿Ok? Casos muy frecuentes entre todos nosotros de simulación, antes de ir a la rural, fracturas, embarazos, etcétera, etcétera, ninguno real, solo para irse más cerca y no alejarse mucho. Eso es una simulación, ¿ok? Muchos casos a nivel legal, problemas claro, un montón de cosas a nivel legal entra los problemas de simulación, los cuales tienen que ser diferenciados y no son fáciles para nada. Los temas, les voy a decir un caso de una muchacha que tal vez, no sé si les conté también, una muchacha que fue cuando yo era psiquiatra, había sido atendida en el Hospital Carlos Andrade Marín, era una chica de alrededor de unos 17 años, la cual presentaba como convulsiones también a veces, como estas pseudoconvulsiones, pero otras veces se despertaba y era como que estaba algo disociada, como que no era ella, y trataba de atacar al personal, trataba de morderles a las enfermeras, alguna vez le golpeó a un médico también que se le acercó, etcétera. Cuando yo le vi, en un periodo presentaba criterios para trastorno facticio, después cuando le preguntaba, pasaron como 3 semanas prácticamente internada, en donde cuando yo le evaluaba presentaba criterios específicos para ciertas enfermedades psiquiátricas, un trastorno de personalidad psicopático,
me contaba, cuando hablaba con ella, sí, yo de niña mataba animales, me sentaba encima de los perritos, me gustaba verles cómo se ahogaban, me encantaba salir y golpear con un martillo las casas, ciertas áreas de las casas. Entonces yo decía, qué bestia, esta persona parece que va a ser una psicópata, etcétera. Después de un tiempo se cambiaba un poco más y presentaba otros criterios esta chica. A la final, ¿qué pasó con ella? Era algo completamente inusual, que los síntomas parecían sacados de un libro. ¿Okay? Cuando yo le evaluaba a ella, era como que era una muy buena estudiante de quinto, sexto semestre de medicina y que me decía los criterios de las enfermedades que les iba diagnosticando. ¿Okay? Y claro, mi primera fase fue suspender todos los medicamentos y hacer una reevaluación, y ya comencé a considerar otras posibilidades. Suspendí todos los medicamentos y dejé placebos. Y la segunda parte fue solicitar que me den y que me desbloquee su computadora y su celular, y comencé a saber si esta persona está o no leyendo estas enfermedades. ¿Sí? Entonces, efectivamente cogí y vi que en su celular estaban, no sé por qué, estaba el DSM, y había estado chequeando criterios de las enfermedades, estaba leyendo sobre todas estas enfermedades, y de ahí me pude dar cuenta que esta persona en un porcentaje importante se estaba inventando todo. ¿Ok? Finalmente, esta chica resultó tener un cuadro con un porcentaje de simulación importante y una pequeña parte facticio. La razón de todo era porque ella era lesbiana y sus padres eran mormones. Y aparte de ser mormones, sus padres estaban dentro de un nivel muy alto a nivel de la religión mormona. Disculpen, siempre pregunto eso. ¿Hay algún mormón aquí en la clase que alce la mano? Eso no sé si les pregunté a todos. A ver, ¿tenemos mormones en la clase? Ok, ¿tenemos por favor testigos de Jehová en la clase? Alcen la mano. Ok, bueno, igual eso es algo muy individual, ¿no? Siempre se tiene respeto a todos, tal vez ni siquiera es necesario si son o no son que alcen la mano. Pero bueno, el tema fue que en algunas religiones como los mormones, el tema que un hijo o una hija sea homosexual, en principio, entre comillas, no es pecado y no es penado. El problema es cuando se lleva a la acción la homosexualidad. ¿Sí? Y esta chica obviamente ya había tenido su pareja y había tenido relaciones íntimas con esa pareja recientemente. Y si eso se llegaba a dar, prácticamente la familia tenía que sacarle de la casa. Es decir, dejaban de ser como sus tutores los padres, porque no podían vivir, entre comillas, una persona que vive en pecado. ¿Ok? Entonces, obviamente, eso se creaba un conflicto gigante. Ellos, al ser un nivel muy alto de los mormones, etcétera. Pero bueno, eso nos demuestra la dificultad que muchas veces crea. Ella pasó por el servicio de neurología, le hicieron electroencefalogramas continuos por más de 24 horas viendo su actividad cerebral, interconsultas a un médico, interconsultas a otro, etcétera, etcétera. Entonces, como se dan cuenta, estos diagnósticos a veces pueden primero hacer gastos muy innecesarios económicos en el área médica, y más que todo la familia, el paciente puede permanecer en esos estados. Entonces, en su situación podía ser un tema entre facticio y simulación. La simulación como para poder escapar de los problemas que hubiese provocado enfrentar el tema que ella era lesbiana. ¿Ok? Temas de simulación clásico, yo estudié con el doctor Guarderas semiología, es un buen médico, escribió algún libro, etcétera, de semiología, y llegó, no me voy a olvidar jamás, el tema de un muchacho, una persona de color que llegó, entre comillas, botando espuma y medio agresivo, etcétera, y el interno le internó y le dijo que era rabia, que podía tener rabia. Ok, entonces, a pesar que la rabia es tan infrecuente,
pero no me de olvidar cómo le mandó al diablo al interno y le dijo, vaya a estudiar, por favor, rabia, etc. Era un criminal que se había escapado de la cárcel y estaba buscando refugio en un hospital, ¿ok? Para evitar el contacto en que le agarre. Y la rabia no se presenta jamás con espuma ni con agresividad en el ser humano, eso es en los perros, ¿sí? En los humanos es un daño neurológico progresivo que puede llegar hasta el sistema nervioso central. La sensación de espuma en la boca en los animales es por una parálisis que se produce en los perros, en el tema de la deglución de la saliva. Eso no sucede en los humanos, entonces jamás vas a ver un ser humano que quiere morder o agredir a alguien cuando tiene rabia, eso no existe, ¿sí? En el humano hay es un tema grave porque se inflaman las glándulas, las láminas meníngeas, y se produce el emprostótonos, el epistótonos, etcétera, entre otros síntomas, más disminución de la sensibilidad progresiva superior desde el área de la mordida o del ataque. Ok. Ese fue un trastorno nuevamente de simulación, ¿no? Listo, entonces tenemos ya los facticios, que son la provocación de síntomas en uno mismo o en otras personas, que no es voluntario, solo quieren buscar atención médica. La simulación, ya tenemos el conversivo, y vamos por el trastorno de somatización, ¿sí? Recuerden, creo que en la anterior clase les dije que por favor ya no se focalicen solo en el tema de que son tantos síntomas dolorosos, tantos síntomas pseudoneurológicos, tantos síntomas sexuales, tantos síntomas en el área del ginecológicos, etcétera, sino que se focalicen de otra forma. Angie Basurto, ¿me puedes decir por favor el concepto de trastorno de somatización? Sí, doctor. ¿Se escucha un eco? Estos síntomas de síntomas de somatización, o estos hacían que el paciente tenía múltiples síntomas que eran más frecuentes en mujeres. Algo más, Angie, por favor. Ya, este también, o sea, le denominaban antes síndrome de Bricket. Tenía, ya, este también, aparte de lo que dijo, que no nos enfoquemos en lo que tienen muchos síntomas, porque decían que tenían 4, 2, 2 y 1. Iba a tener una variante de dolor y que también tenía el riesgo de tener iatrogenia, que son los exámenes innecesarios al momento de al momento que él iba a la atención médica. En este se podía diagnosticar porque ellos tenían, como en la historia clínica, reiteradas intervenciones o asistencias a los centros de salud. Iban a presentarse en persona, o sea, prevalecía en el sexo femenino y iba a estar antes de los 30 años. Angie, ¿tú sabes qué se hace con estas personas? ¿Cómo se los trata? Solo, o sea, tratar de que no haya, o sea, no haya como que se pase de un médico a otro, sino que decía que había que tratarse porque a veces puede haber otro trastorno como de base, de ansiedad o depresivo. Entonces, al tratarse como estos, ya iban a disminuir lo que son los síntomas físicos que iba a presentar el paciente. Angie, ¿me puedes decir la diferencia entre un trastorno de somatización y una hipocondría o un trastorno hipocondríaco? Sí, en el trastorno hipocondríaco está, la persona presenta miedo o preocupación excesiva, o sea, tener una enfermedad grave como cáncer y igual malinterpreta, digamos, si es que a él le dan un tratamiento, digamos, si él tiene
¿cómo sería? Una enfermedad orgánica, y le mandan medicación, este paciente no iba a cumplirla porque tenía miedo de, o sea, de los efectos secundarios de estos medicamentos. Todavía no puedo entender bien la diferencia entre trastorno de somatización y una hipocondría. ¿Algo más? Angie, en ambos casos las personas se preocupan en exceso de los síntomas, provocan problemas buscando médicos repetitivamente, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el trastorno de somatización y la hipocondría? Ya, decía que, o sea, en la hipocondría, el paciente hipocondríaco no, a ver, tenía esta preocupación excesiva por tener la enfermedad, pero a veces no, o sea, acudía como a consultas, pero no cumplía con el tratamiento. En cambio, en el trastorno de somático, ya le hacían las pruebas diagnósticas igual y no tenía nada. Ok, no hay algo claro, Angie, en este sentido, pero en los otros puntos respondiste relativamente bien. ¿Alguien sabe, por favor, la diferencia más importante entre un trastorno de... A ver, por favor, Daniela, alzaste tú primero la mano, Daniela, creo. Sí, lo que yo he entendido es que en la hipocondría el paciente va a malinterpretar síntomas que ya tenga. O sea, por ejemplo, le duele el estómago y puede pensar que tiene un cáncer de estómago, mientras que en el trastorno de somatización se están inventando estos síntomas. ¿Alguna otra persona? María Isabel Mantilla, perdón. Sí, se me escucha. Ya, en el trastorno de somatización el paciente tiene un sufrimiento que es real, o sea que a pesar de una larga historia de buscar pruebas y que estas sean negativas, su sufrimiento sí, o sea, es real, realmente el paciente está sufriendo y hay una alteración a nivel funcional que le repercute en su vida diaria, a diferencia del trastorno, o sea, de la hipocondría, que el paciente siente que puede tener algo, pero es más una preocupación, es una idea sobrevalorada de que pueda tener algo mal, tal vez porque tiene algún síntoma o porque está convencido de que pueda tener algo malo, pero realmente es como una preocupación excesiva por esta idea sobrevalorada, a diferencia del trastorno de somatización, que es un sufrimiento realmente que el paciente sí le duele y que realmente siente, o sea, las cosas que está sintiendo realmente sí las siente, no es ninguna imaginación ni ninguna invención. Ok, María Isabel, eso significa que, según lo que te puedo entender, en que el trastorno de somatización sí tiene los síntomas y los signos de algún daño, o sea, es una realidad, mientras que en el trastorno hipocondríaco no hay esos signos y síntomas. ¿Es algo así? O sea que en el caso de la hipocondría, el paciente puede o no tener la enfermedad, pero él tiene está convencido de que está enfermo o tiene esta idea de preocupación excesiva de que pueda tener algo. Y en cambio en el de somatización, el paciente tiene estos síntomas, son reales y a pesar de pruebas de laboratorio, diagnósticas, no tienen ninguna alteración ni estructural ni ninguno de estos tipos de exámenes analíticos. Ok, María Isabel, te voy a dar un ejemplo. Una persona acude con muchos problemas que se le afloja el estómago, ¿sí? Algo de diarrea, etc. Ya va unos 5 años así. Se le ha hecho colonoscopías, se le ha hecho exámenes de diferente tipo a nivel gastroenterológico y todo está normal. Y el paciente sigue asistiendo donde el médico preocupado de que necesita saber qué le pasa y continúa con estos, y son reales el tema del problema gastrointestinal. En ese caso, se acerca más a qué. Él a veces puede decir capaz que tengo un cáncer igual, cosas como esas. ¿Cuál sería, y se preocupa mucho, y cuál sería
ahí el tema, ¿es más hipocondría, es una somatización? ¿Qué sería en ese ejemplo? En este caso sería trastorno de somatización. ¿Por qué no hipocondría? Porque ya o sea, las manifestaciones son reales, realmente están ahí, el paciente está sintiendo ese dolor y hay una repercusión a su vida cotidiana. En cambio, no es solo como que una preocupación excesiva de que tuvo un síntoma y lo puede relacionar con que sea cáncer, sino que realmente los síntomas están ahí y el paciente está sufriendo. Ok, María Isabel, es correcto. Ya has respondido 3 veces bastante bien. Me alegra que tengas buenas respuestas cuando participas. Sigue así, ¿ok? Gracias. Ok, entonces, a veces hacer esa diferenciación puede ser algo difícil, pero a la final, cuando ya tienen el concepto claro, no es para nada. En la hipocondría no hay realmente signos y síntomas relevantes. Así de simple. ¿Sí? Es como cualquiera de nosotros que a veces le duele un poco el estómago, ¿sí? A veces le pica el ojo. La hipocondría es bastante frecuente en los estudiantes de medicina, ¿sí? Porque están leyendo, no sé, justo están en el periodo de enfermedades hormonales o de enfermedades gastrointestinales o esto, y comienzan a decir, sí, parece que yo tengo eso, ¿sí? O parece, sí, puede ser que yo tenga esto otro. Entonces, es esa preocupación excesiva y miedo a tener una enfermedad grave o una enfermedad cualquiera, crónico, repetitivo, sobre síntomas habituales que uno puede tener. O al momento de tener una enfermedad, ¿sí? Se preocupa mucho más de lo que debería ser en ese momento. Clásicamente vamos a poner el ejemplo de una IBU en una mujer, que es bastante frecuente, una infección de vías urinarias. Una mujer sin hipocondría va a decir, pucha, parece que estoy nuevamente con problemas de la orina, ya me va a tocar tomar antibióticos. ¿Sí? Eso pensaría una mujer sin hipocondría. Otra mujer con hipocondría diría, uy, ahora qué será, que ya está dañado mis riñones, ya me van a, si no me cuido me van a hacer diálisis, y si no, eso sí es médico, y comienza a pensar en muchas cosas. O habrá sido esto y le provoca ansiedad, le provoca angustia, le provoca esto y se afecta su día a día. Eso es una mujer con hipocondría más una IBU. Entonces entendamos eso, el concepto. ¿Qué es en cambio la somatización, el trastorno por somatización? Son signos y síntomas reales que el paciente no se inventa. ¿Ok? Entonces puede ir desde una urticaria en la piel, puede ir desde diarreas gastrointestinales, dolores de cuello, dolores de cabeza, dolores en diferentes áreas del cuerpo, molestias en el periodo de la menstruación, problemas. Es decir, es un sinnúmero de síntomas que no son justificados realmente por una enfermedad. ¿Ok? Y el tema de la somatización no es tan fácil porque muchas enfermedades se presentan con síntomas subjetivos a nivel psiquiátrico. Es bastante frecuente que una depresión, que un trastorno depresivo se acompañe de dolores. Que un trastorno de ansiedad se acompañe de náuseas, de vómitos. ¿Sí? Que ciertos síntomas, ciertos trastornos psiquiátricos de personalidad se acompañen de problemas de piel, como ronchas, urticarias, ese tipo de cosas. ¿Ok? Sin que llegue completamente eso a ser un trastorno de somatización, sino es parte de cómo el cuerpo comienza a expresar ciertos niveles de estrés. Personas que ante una preocupación, les toca, no es infrecuente que están en periodos de exámenes una persona y se altera su tránsito gastrointestinal. Tienen que ir más veces al baño, comienzan a hacerse rojos en ciertas áreas del cuerpo, están en un lugar donde les invitan y tienen un poco de fobia social y comienzan a conocer gente y comienzan a picarles un poco el cuello, comienza a molestarles ciertas cosas, dolores de tensión muscular en ciertas áreas. Es decir, el cuerpo puede expresar también lo que sucede dentro de tu cabeza. ¿Ok? Recuerden que todos los temas que, entre comillas, son subjetivos, como el enamorarte de otra persona, la alegría, la ira, todos esos temas subjetivos a la final son neuroquímicos a nivel cerebral.
que te provocan esas sensaciones. Entonces no es realmente subjetivo, es un tema completamente biológico, molecular, de neurotransmisores, de vías, y que están conectadas muchas veces con otros sistemas orgánicos directos en el cuerpo. Por eso, personas con depresión infantil tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar diabetes. La unión entre sistema nervioso y sistema inmunológico es bastante fuerte. ¿Okay? Lupus eritematoso sistémico, por el simple hecho de lupus, tienen una probabilidad de desarrollar enfermedades psiquiátricas de una forma muy alta. Entonces, las cosas están bastante interconectadas. Los trastornos de somatización son crónicos y quienes realmente le hacemos crónico a los trastornos de somatización somos los médicos. ¿Ok? No en sí el diagnóstico. ¿Cuál es el problema de nosotros como médicos cuando no ponemos como hipótesis diagnóstico un trastorno de somatización? En que si un paciente viene con trastorno, con una alteración del tracto gastrointestinal clásico, si han escuchado del colon irritable, ¿no? Todos deben haber escuchado de un familiar de esto en medicina sobre lo que es el colon irritable. El colon irritable no es nada más que un trastorno de somatización, como existen en todas las especialidades, solo que es tan frecuente el colon irritable que ya tiene su propio nombre y lo diagnostican los gastroenterólogos y tratan los gastroenterólogos. Pero ¿por qué lo cronificamos? Es por tener que llegar a un diagnóstico y a una explicación orgánica específica de un síntoma o de un signo. Eso es lo que nos enseñan en medicina y pensamos que siempre se debe llegar a ese punto. ¿Okay? Entonces, claro, si una persona está con diarreas durante ya 2 años, le voy a hacer esto, le voy a hacer colonoscopía, le voy a hacer esto otro, le voy a hacer esto otro. Si ya está 1 año con un médico, no le ayuda, va donde el otro médico y repite lo mismo. ¿Sí? Es que no le hicieron este otro examen y tenemos que hacerle una biopsia del intestino y tenemos que hacerle pruebas de alergias para saber si no es alérgica al gluten y tenemos que hacerle pruebas de esto, etcétera, y comenzamos a cronificar el problema. ¿Sí? Comenzamos cada vez más a preocuparle a la persona de que puede ser algo y tenemos que tomarle marcadores tumorales y puede ser el inicio de un tumor cerebral, perdón, de un tumor gastroenterológico, etcétera. Entonces, eso provoca una cronificación en los trastornos de somatización. Por lo tanto, ¿cuál es el inicio del tratamiento en estos pacientes de somatización? Es 1, el diagnóstico. Llegar a considerar que es un trastorno de somatización. Cuando una persona que ha pasado ya 5, 6, 10 años de médico, con médico, sobre médico, y vienen con una cosa así de exámenes, y llegamos a diagnosticar que es un trastorno de somatización, va a haber primero un proceso de tranquilidad importante en la persona. Explicarle que los trastornos de somatización no van a llevar a un daño orgánico grave. ¿Okay? Un trastorno de somatización no te lleva a una deshidratación grave como una disentería. ¿Okay? No te lleva no te va a llevar, si tienes una contractura muscular o un dolor en cuello que es clásico de los trastornos de somatización, no va a estar relacionado a un pinzamiento de las vértebras cervicales y una hernia discal en esa área y una compresión de los nervios de la columna. ¿Sí? No están relacionados los dolores de cabeza a otro tema. Entonces, nunca es un tema, el trastorno de somatización jamás es algo grave que te va a llevar a un problema. Entonces, comenzamos explicándole al paciente que el cuerpo, que esto es completamente involuntario, porque si a una persona con somatización le dicen ustedes, vea, en realidad no le pasa nada, usted se está inventando todo, vaya al psiquiatra, eso es terrible. ¿Sí? Eso realmente es terrible. Entonces, tienen que asegurarle a la persona que primero que los síntomas que ellos tienen son reales, que no se está inventando, porque ya ha pasado por su propia mente el paciente con somatización que está inventando, ya tiene miedo de que le digan que está loca o loco por estos síntomas, mucho más en mujeres. Entonces, por favor, no vayan a cometer estos errores, sino tienen que asegurarle que son reales los síntomas. Segundo, que no son peligrosos, ¿ok? Y tercero, que probablemente vayan a ser crónicos estos síntomas y que mientras más los acepte como suyos, como una forma de ser,
esto va a ir disminuyendo en intensidad, ¿sí? Mientras una persona cuando se somete a factores de estrés le sudan las manos, por ejemplo, otras personas se van al baño. Es algo similar. Ninguno de los dos provoca problemas, ¿sí? Entonces al uno le sudan las manos, al otro se va al baño, a otras personas les da dolor de cabeza, otras personas se tensionan la parte de acá de la espalda. Vamos a enfocarle al paciente que eso es algo, una expresión, entre comillas, normal de su forma de ser, de su cuerpo, y que tiene que tratar de aceptarla como viene y entender que eso no va a provocar un problema. Solo ese tipo de explicación y relación va a hacer que el trastorno de somatización cada vez se adapte más, se mejore más. La próxima vez que a esta persona le duele el estómago, diga, ok, yo ya soy así, ya no voy a estar pensando en que tengo un problema grave dentro de mí. Simplemente ya me explicó el doctor que es un trastorno de somatización y eso, al disminuir el estrés, directamente también bloquea el problema gastrointestinal o somático, ¿ok? Entonces, por favor, atentos a los trastornos de somatización. Génesis. Doc, una pregunta. En el caso de los pacientes que tienen estos trastornos de somatización, ¿después de cuánto tiempo o después de cuántos exámenes o existe algún tiempo promedio en el que, o sea, ya se pueda entender que no vamos a llegar a un diagnóstico y que se le debe referir a psiquiatría? ¿Hay algún tiempo específico o no? Sí, Génesis. En los criterios dicen 6 meses como mínimo, ¿ok? Pero uno puede llegar a considerar con algo más de rapidez, pero si ya en 6 meses tú te das cuenta de un trastorno de somatización, qué bien, porque la mayoría de diagnósticos de trastornos de somatización vienen después de años de estar buscando atención médica. Entonces, 6 meses sería excelente. Así que, claro, solo pongan atención en eso de si una persona está buscando ya varios meses por varios síntomas médicos, entonces consideren esa posibilidad de un trastorno de somatización. ¿Ok? Ya, doc, gracias. Ok, hay el trastorno dismórfico corporal. Déjame ver por aquí quiénes tenemos. Dayana Casco. Sí, doc. Dime, por favor, qué es el trastorno dismórfico corporal. Ya, el trastorno dismórfico corporal, como ya habían explicado, es esta incomodidad o esa insatisfacción que la persona siente con su aspecto físico, por lo cual puede tener como ciertos patrones en la que, a ver, por ejemplo, puede haber una exageración al momento de sentir una incomodidad, yo que sé, por ejemplo, con su nariz. Entonces ya lleva esa incomodidad y le dificulta, le causa un grado mayor de, no sé cómo explicarlo, ya le dificulta mucho en su diario vivir y este trastorno incluso puede llevarle a tomar, hablaba de las cirugías que son como caseras debido a este trastorno dismórfico corporal. Es enfocado principalmente al aspecto físico. Ok, en un inicio dijiste como dificultades. Por ejemplo, si hablamos de de la nariz, dificultades, ¿sería un trastorno dismórfico corporal el sentir que no respiras bien? No, sino más enfocado como a la belleza y al aspecto físico. Ok, correcto, Dayana. ¿Me puedes decir a qué grupo de enfermedades pertenece el trastorno dismórfico corporal? No, doc. No. Por ejemplo, mi pregunta va enfocada, si yo te pregunto la esquizofrenia, ¿a qué grupo de enfermedades pertenece? Tú me deberías responder a los trastornos psicóticos. Si te pregunto la depresión, ¿a qué grupo de enfermedades pertenece? Son los trastornos afectivos. Si te pregunto a qué grupo de enfermedades pertenecen los trastornos conversivos, tú me vas a decir los trastornos somatomorfos. ¿A qué grupo de enfermedades pertenece el trastorno dismórfico corporal? Tú sabes. Trastornos
Somatomorfos igual. ¿Alguien sabe esa respuesta o si está bien lo que nos dice Dayana? Johanna. Pertenece al grupo de trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados. Johanna, ¿por qué me dices esto? ¿Dónde leíste esto? Eso está en el DSM-5, Doc. Ok. Johanna, ¿cuál es tu apellido? Palma. Gracias. Ok, dame un segundito que no te encuentro. Aquí estás. Ok, Johanna, está bien respondido. En el DSM-4-TR pertenecía a los trastornos somatomorfos. Por lo tanto, si leyeron la psicopatología, el libro de base que tenemos, probablemente estaba dentro de ellos, el trastorno dismórfico corporal. Pero en el DSM-5 ya se lo cambió y pasó a ser un trastorno tipo obsesivo-compulsivo, un espectro TOC dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos. Perdón, y el tema, por un lado, está en el concepto de la clínica. Veamos esta idea. Está dañada mi nariz, ¿sí? Está muy grande, ¿sí? Y comienza a dar una vuelta repetitiva. Todos los días piensa sobre eso, se ve varias veces al espejo, clásicos pasan viendo al espejo y notan como que algo está mal, algo está mal, algo está mal. Eso es un tipo de pensamiento repetitivo, tiene el concepto de intruso y lo que también se suelen dar cuenta los trastornos dismórfico corporal es que son exagerados estos pensamientos. Entonces, presenta varias características para considerar que eso es más un tipo de pensamiento obsesivo. No llega a cumplir completamente el tema como un TOC, como un trastorno obsesivo compulsivo, dado que sí tienden a ser bastante justificados. Ellos sí realmente se suelen ver mal. Entonces, incluso podrían entrar dentro del área delirante. Es como el ejemplo que creo que sí les di sobre el tendón de una persona, de la nariz, la persona que se suturó él mismo, que se cosió con hilo normal y llegó súper dañada sus ternillas, no tenían casi ingreso de aire por las ternillas. Y sí, él se veía demasiado grueso esta parte y se cortó él mismo. ¿Sí? Con un cuchillo se cortó a los lados y se trató de coser para hacerles más pequeñas. Era una persona con muchas dificultades económicas, entonces obviamente no podía ir donde un cirujano plástico. Pero esta persona podía entrar, claro, básicamente dentro de un trastorno dismórfico corporal. Pero ahí es la parte del diagnóstico diferencial. Esta persona estaba completamente convencido de que esto estaba mal. A veces puede pasar también en dismórfico, ahí es un poco difícil, pero termina siendo una esquizofrenia en este muchacho. ¿Sí? Después ya vinieron alucinaciones, después vinieron eso. La parte inicial fue un delirio somático, en donde él se veía mal. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un poquito de atención en que un trastorno dismórfico corporal en realidad haya tan poca conciencia pero tan nula conciencia de exageración en su pensamiento, que en realidad ha sido un delirio. ¿Sí? En ese caso fue un delirio, no fue un trastorno dismórfico corporal. Pero si vamos a los casos clásicos, personas completamente estables a nivel laboral, completamente estables a nivel afectivo, etcétera, pero están con una cirugía, 2 cirugías, que siempre se notan mal, las mujeres que no está bien su busto, no está bien sus glúteos, no está bien su cintura, me voy a operar de esto, me voy a operar de este otro. Esos son los clásicos trastornos dismórficos corporales. Ok, entonces, por favor, el trastorno dismórfico corporal en la actualidad es considerado un trastorno obsesivo compulsivo. Ok, no sé si hay algún otro tema de somatomorfo, la hipocondria es trastorno por dolor, que es lo mismo. Listo. En la mayoría de estos tratamientos, de estas enfermedades, la primera línea farmacológica de tratamiento son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En la mayoría ayudan, ¿sí? En unos más que otros. Entonces, por favor, podemos dar escitalopram, podemos dar fluoxetina, sertralina, como primera opción en todos estos pacientes. Obviamente, si estamos
tratando el trastorno obsesivo compulsivo, como te digo, el trastorno dismórfico corporal. Vamos a ver la pregunta. A ver, Jessica Junio. Sí. Doc, su micrófono está apagado. Lo siento, Jessica. Ok, te decía que ya vimos en el pasado los trastornos obsesivo-compulsivos y igualmente su tratamiento, el cual, ¿te acuerdas tú cuál era el tratamiento farmacológico de los trastornos obsesivo-compulsivos, Jessica? Eran los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Al igual que los trastornos de somatización y depresión. Pero ¿cuál era la característica especial en los tratamientos de TOC con estas medicinas? Estos debían ser administrados en mayor dosis. Ok, bien respondido, Jessica. Esa es la diferencia. En el TOC, las dosis de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación son en dosis prácticamente máximas. Fluoxetina, 60 miligramos, sertralina, 200 miligramos versus 50 en una depresión, versus 50 miligramos en un trastorno de somatización. La fluoxetina en depresión solo 20 miligramos, en TOC 60, escitalopram normalmente 10 en depresión, en trastornos dismórfico-corporales o TOC tenemos que llegar a 30 miligramos, cosas como esas. Está bien eso sobre esto. Doc, el micro. Creo que ya se me está olvidando presionar eso, discúlpeme. Vamos a pasar a estudiar, a hablar un poco un tiempo corto sobre los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos son bastante infrecuentes, por eso en la anterior clase les dije que no se concentren tanto en eso. Se los ve con bastante... por ejemplo, un trastorno de personalidad múltiple, probablemente nunca lo vean, nunca lo he visto yo. Imagínense que en Estados Unidos, que son no sé cuántas veces la población de Ecuador, no existen más de unos 100 tanto de casos, ¿sí? No pasan de 1000 casos de trastornos de personalidad múltiple. ¿Sí? No recuerdo realmente, pero eran, en algún momento que estudié, eran como 300, 400 casos. Y existe un área especializada en Estados Unidos que les mandan a la mayoría de personalidades disociativas allá. ¿Ok? Entonces es algo bastante infrecuente. Sin embargo, se ha popularizado por el tema tan curioso de lo que es esta personalidad. ¿Ok? Realmente, y claro, hasta se hace burla y se puede decir, pero parece que vos tienes dos personalidades o tienes personalidad múltiple, porque a veces eres una persona y otras veces eres otro. Y eso no tiene nada que ver con la personalidad múltiple. En la personalidad múltiple, o en el trastorno de personalidad, se denomina trastorno de personalidad disociativo, es que una personalidad no le conoce a la otra. ¿Sí? Son dos personas completamente diferentes a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel general. El uno no tiene memoria sobre el otro. ¿Ok? Entonces, eso es el trastorno de personalidad múltiple. Completamente. ¿Sí? Entonces, mientras uno actúa como la personalidad número uno, ni siquiera sabe la existencia de la otra personalidad. La única razón de por qué sabe de la existencia de la otra personalidad es porque le cuentan, es porque sus padres le dicen, mira, a veces actúas así. Y en la fase inicial nadie le cree. Y en la fase inicial es un tema bien extraño porque tienen que identificar problemas de epilepsias, problemas de otro tipo de circunstancias, pero eso es el trastorno de personalidad múltiple, ¿sí? A veces hay películas en ese sentido, entonces a la final es un tema que ustedes tienen que conocer
de qué se trata y no cometer el error como médicos decir, podría ser una personalidad múltiple por el hecho de que a veces está muy feliz y después le manda al diablo a las personas. Eso no tiene nada que ver con personalidad, ¿ok? O personalidades inestables. Entonces no vamos a topar mucho este tema de la personalidad múltiple. Hay otro tema disociativo que así hay algo más un poco más de frecuencia que el anterior, que es la amnesia disociativa y la fuga disociativa. En esto también tenemos que tener algo de cuidado en el diagnóstico, porque ustedes se acuerdan cuando vimos el trastorno por estrés agudo y que les comenté de esta persona que estuvo en un molino gigante y le trató de ayudar a su amigo y se le fue su amigo en el molino. Y que él vino con que no sé quién soy, no sé qué pasó, etcétera, etcétera. Eso, entre comillas, podría entrar dentro de lo que es un trastorno disociativo. ¿Cuál es el problema? Que en el trastorno por estrés agudo, dentro de los criterios están presentes amnesia, despersonalización, desrealización, amnesia disociativa del evento, etcétera. Entonces, puede ingresar en otros síntomas, de ahí que no es tan simple diagnosticar una amnesia disociativa. Pero si solo hay amnesia, debe estar relacionado a un evento estresor la mayoría de veces, no directamente un evento traumático tan fuerte como el trastorno por estrés agudo. Y como su nombre lo indica, son episodios de amnesia episódica, no total, tanto autobiográficos como de algún episodio temporal en la vida de esa persona que simplemente se olvida. Si una persona, después de un accidente automovilístico, va al servicio de urgencias, va al servicio de ambulancia, y le preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué está? Y no te responde y está solo mirando al horizonte, eso no es un trastorno disociativo, a pesar de que son síntomas disociativos. Eso es un trastorno por estrés agudo, ¿ok? Que se presenta con esas sensaciones, ¿ok? Entonces, de ahí que no es tan fácil llegar a diagnosticar solo amnesia disociativa. La fuga disociativa, ese sí es más un tema puramente disociativo. Lo mismo que la amnesia disociativa, la diferencia es que viaja. Coge el bus y aparece en Ambato, aparece en otro lugar y aparece en otra provincia, y de ahí, y de repente allá se da cuenta, vuelve nuevamente en sí y dice qué fue lo que pasó. También se suele asociar a episodios algo estresantes, peleas previas a estas fugas disociativas. Principal diagnóstico diferencial de las fugas disociativas es Gabriela Villegas. Gabriela Villegas. Sí, ¿me podría repetir, por favor? Es que no. ¿De qué ejemplo estaba diciendo antes de eso? De la fuga disociativa. ¿Y qué ejemplo di? De un señor que en el caso de la fuga disociativa va a viajar, en diferencia de la amnesia. ¿Qué ejemplo di sobre la fuga disociativa? Ese que a partir de un estresor o de una pelea, él va a viajar a otra provincia, pues llega a Ambato, creo que dijo, y ahí se da cuenta de lo que está pasando. Solo quería saber si habías estado prestando atención. Está bien, gracias. Entonces, la pregunta fue, ya me olvidé la pregunta. ¿Qué fue lo que pregunté? Por estar en otras. ¿Alguien que me haga acuerdo qué fue lo que le pregunté a Gabriela? El diagnóstico diferencial. Gracias. Gabriela, pregunté el diagnóstico diferencial principal cuando tenemos una persona con fuga disociativa. Gabriela. Durante la fuga disociativa, no va a recordar lo que pasó.
Sí, me O sea, que refiero va a a olvidar ese dia- lapso de tiempo. diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el principal diagnóstico que tenemos que descartar en una fuga disociativa? La amnesia disociativa. No, otras enfermedades no psiquiátricas. Te doy una idea. El uso del consumo de sustancias. ¿Podría ser una buena opción? Dame otra. También podría ser alguna epilepsia, por ejemplo, algún tumor. Ok, Gabriela, sí, es correcto. Es una buena respuesta. El principal descarte de síntomas está dentro de lo que son las epilepsias del lóbulo temporal, ok, temporal o frontal, las cuales pueden tener autonomía de acción y finalmente la persona está inconsciente. No ha habido, hay casos en personas que matan a otras personas, pero se encuentran en un episodio de un episodio ictal, un episodio epiléptico del lóbulo temporal. ¿Sí? Sí, lamentablemente hay casos bien feos en ese sentido, algunos que todavía están internados en el Hospital Julio Endara por decisión de un juez, un padre que mató a sus hijos en un episodio de una epilepsia temporal. Se pueden imaginar el grado de culpabilidad que una persona por un cuadro de epilepsia pueda llegar a matar a sus hijos. Era terrible del pobre paciente, pero bueno. Entonces sí, tenemos que descartar eso. Excelente el tema de abuso de drogas, también es un área que se tiene que identificar. Ok, Gabriela, bien respondido. Listo, muchachos. Entonces creo que con eso está explicado la mayoría de temas de los trastornos somatomorfos. Como resumen, los únicos trastornos que son voluntarios en la provocación de síntomas son o facticios, como enfermedad, o la simulación. La simulación tiene una ganancia secundaria. El facticio no. El facticio no gana nada, solo atención médica. ¿Ok? Entonces, atentos a esos puntos, ¿sí? El resto de síntomas no son voluntarios. Quiten de su lenguaje, se está inventando, todo está en tu cabeza, está provocado. Eviten todos esos términos porque son peyorativos ante este tipo de enfermedades y lo que sufren los pacientes. Ok. ¿Alguna pregunta extra o dudas que tengan, por favor? Maite. Doc, es sobre el embarazo psicológico. ¿Eso podría caracterizarse como un trastorno o sea, dentro de los trastornos somatomórficos? Así es. ¿Cuál crees que sería el diagnóstico? ¿Cuál crees que sería el diagnóstico en un embarazo psicológico? ¿Crees tú? Diría que o sea, podría ser de somatización porque la persona está experimentando síntomas reales. Porque, o sea, según tengo entendido, es una desregulación hormonal lo que provoca todos estos síntomas. Así es un trastorno de somatización indiferenciado o un trastorno de somatización. En la actualidad, el trastorno de somatización se denomina un trastorno de síntomas de somatización. Ok. Creo que alguien más había alzado la mano. Stephanie. Doctor, yo tenía una pregunta que no me quedó muy clara. En el trastorno de fuga disociativa, ¿cuánto tiempo puede durar la persona, como decir, con esa amnesia que presenta? Porque decía, de lo que estaba leyendo en los criterios, decía que incluso una persona puede llegar a estar meses en un nuevo empleo o crear una nueva vida. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cuánto puede durar un episodio así?
En realidad no está dentro de los criterios el tiempo mínimo ni el tiempo máximo en general. Lo único que se sabe es que la fuga disociativa es temporal, ¿sí? En la gran mayoría de casos es 24 horas, alrededor de 24 horas. No es correcto el término de que una persona se mantiene en fuga disociativa durante un mes. Eso no es correcto. Doc, está silenciado. Ok, sí, estaba con el micrófono porque estaba chequeando un poco los temas que teníamos para la próxima clase. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Listo, muchachos. Entonces, para la próxima clase, por favor, es adicciones. Sería para el jueves igual y entran todas las adicciones en general. Por favor, focalícese en las más frecuentes, pero hay que conocer la mayoría, ¿no? Cocaína, marihuana, alcohol, todos los derivados de cocaína, como también los de algunas drogas de diseño de uso relativamente frecuente, como el éxtasis. Averigüen un poco sobre algo que se denomina la cocaína rosada. ¿Okay? Eso no van a encontrar en los libros, es una droga nueva. Y tuve hace poco ya un ingreso acá en la clínica que manejo de esta cocaína rosada. Súper cara. Esta persona se gastaba más de $10,000 mensuales. Era una persona millonaria. Mensuales solo en el consumo de la cocaína rosada. No es derivada de la cocaína, solo se la dice cocaína rosada porque se parece a un polvo de cocaína rosada, pero químicamente no tiene nada que ver con la cocaína, ¿ok? Solo para que conozcan, porque probablemente vaya a ir creciendo cada vez más este tipo de drogas. Lean un poco sobre la marihuana sintética, tampoco eso van a ver en los libros mucho. Y cómo está cada vez en varios países y lo difícil que puede ser a veces diferenciarlo de la marihuana natural. Vean, bueno, eso ya hemos de ver, pero en la actualidad no es posible encontrar ya marihuana sin modificaciones genéticas. Cada vez es un tema mucho más grave el tema de la marihuana. Antes el porcentaje de cannabinoides era bajo, 12%, 13%. En la actualidad lo mínimo que se encuentra es 15, 17%. Lo habitual es 20% de THC. Eso todo es por modificaciones genéticas y trae más problemas. Bueno, muchachos, entonces nos vemos para la próxima clase, ¿ok? Gracias por su atención. Doctor, disculpe, por favor, ¿nos podríamos quedar unos 10 minutitos que faltan de la clase con los demás representantes para hablar, por favor, Doc? Claro. Listo, chicos. Listo, chicos. Los demás podrían seguir saliendo, por favor, muy amables. Gracias. Ok, doctor. Buenos días. Bueno, nosotros habíamos hablado con nuestros compañeros y nos habían dicho debido a que es bueno, como todas las materias es un poco extensa, por lo cual habíamos
quedado, como estamos en las otras materias, tal vez ver tal vez las fechas del examen y si tal vez el examen lo podríamos realizar en dos fechas de examen para dividir la materia y evitar que todo lo del semestre se nos acumule en una sola, tal vez, doctor. No, la evaluación va a ser de todos los temas, va a ser en grupos, va a ser oral. Probablemente dentro de las 2 horas de clase se les solicite organizarse unos 3 grupos o 2 personas en 10 minutos. Se termina esos 10 minutos, vienen los siguientes 2 y va a ser oral de todos los temas que hemos leído. Ok, Doc. Y, por ejemplo, en ese caso, lo renderíamos al final de este semestre. Y ¿cuál sería, por ejemplo, la base de estudio para rendir examen oral? Porque vemos que hay temas que no están en el libro base, por ejemplo, como los temas de hoy más o menos que vimos, o igualmente temas complementarios a los temas que hemos visto anteriormente. Como les comentaba, el tema de la psiquiatría, el tema del conocimiento en general a nivel médico, es generalizado y existe una sola evidencia, una sola evidencia. Pueden haber temas que no hayan en un libro y se hayan en otro. En las clases se ha ido dando los temas principales y pueden encontrarlo en cualquier lugar. El libro base tenemos como base. Pueden coger y leer de ese lugar. Y conmigo jamás van a tener un tema de dígame esta respuesta en específico que está en tal libro, en tal página y ya. ¿Okay? Cuando yo evalúe a todos los estudiantes van a ser sus conocimientos reales. ¿Sí? Cuéntame de este caso, ¿qué harías en este caso de este paciente? Dime un poco las teorías neurobiológicas de la depresión, qué pasa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, es el conocimiento real y práctico ante los problemas, ¿sí? Ok, doctor. Igualmente irían tratamientos farmacológicos, o sea, todo lo que hemos visto en clase, por ejemplo, ¿no? La Todo. etiología, todo eso. Todo. Ok. Algo que tal vez las demás compañeras representantes tal vez quieren mencionar. ¿Saben cuándo son los exámenes? Tal vez cuando está planificado el esquema, no he visto yo eso. No, Doc. Pero le puedo enviar el calendario académico. Ok, por lo general, en mi caso, como profesor, como docente, aparte de que doy más temas de los que están en sí dentro del pensum, solemos acabar mucho más rápido. A veces tenemos un mes y medio, hasta a veces 2 meses libres para poder fortalecer conocimientos, para poder conversar y topar temas extras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ese lado es positivo. Y recuerden siempre lo que les digo y compartan con sus compañeros. La base es que entiendan y sepan psiquiatría, no que se memoricen ni criterios, ni les voy a pedir, póngame 9 de los 10 criterios de tal enfermedad, etcétera. Ya, Doc. Y una consulta. Con respecto a las notas, ¿usted nos las pasa al final? Sí, por lo general si hay problemas con algún estudiante, a veces no se puede pasar las notas antes de llegar, exceptuando que haya problemas con algún grupo de estudiantes. En la mayoría de casos, a veces hay 4 o 5 estudiantes que no llegan al mínimo, entonces con esos 5 estudiantes o los que sobren, tal vez ahora sean más, porque como son 3 grupos, tal vez crezca ese número. Y me quedo con ellos tal vez una semana más, 2 semanas más, evaluándoles, preguntándoles que estudien ciertas áreas que veo que fallan y ya. ¿Ok? Entonces nos focalizamos en las personas que nos llegan al límite menor. Okay. ¿Algo más? Tal vez podríamos estaría bien hacer algún tipo de repaso
que podría ser como que tipo de lo que vemos hasta la mitad del semestre. Un repaso así de los temas iniciales, por ejemplo. Ujú. Hemos visto ya la mayoría, hemos visto ya bastantes temas. No creo que nos hacen falta realmente topar tantos. Tenemos algo de adicciones, trastornos de la niñez. Bueno, sí tenemos algunos temas como bulimia, anorexia, creo que son algunos que nos hacen falta. Vamos a ver, vamos a tratar de terminar todos los temas y de ahí vamos a hacer repasos en general, no de grupos, sino en general de los temas. Porque sí necesito que lean todo. No ayuda mucho el tema de solo estudiar la mitad y luego la otra mitad. ¿Ok? ¿Algo más, muchachos? De mi parte no, doctor. No. Tal vez demás compañeras. No, de mi parte tampoco. Creo que sería todo. Vamos a mandar el cronograma para cuadrar entonces o revisar esa parte. Listo, entonces quedaría pendiente para que me digan cuándo, me envían nomás por chat cuándo está planificada la semana de exámenes y con eso vamos a tener una idea cuando nosotros nos preparamos para esos. Cuando ustedes están en los exámenes del resto de materias, en general no tenemos ni clases ni tampoco van a tener evaluaciones conmigo para que no coincida con esa semana de exámenes, ¿ok? Listo, pues, muchas gracias. Ya, muchachos. Suerte y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias.